Vamos a orar, ¿les parece? Padre de todos los pueblos de la tierra, entre ellos el pueblo de Israel, te damos gracias por la diversidad de tu creación, tu presencia en todos los pueblos y tu presencia especial en el pueblo de Israel. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender este pasaje de renombre en Romanos mejor, para que podamos seguir, Señor, la dirección de tu Espíritu en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en medio de muchas posibilidades, seguramente mucha confusión, a llegar a una mayor claridad sobre tu mensaje en este pasaje. Amén. Hola, Josué. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches, saludos desde Buenas Perú. noches, hermano, bienvenido. Gracias, profe. Hola, Mónica, bienvenida, hermana. Hola, gracias. Bueno, familia, como siempre, yo quisiera dedicar nuestra conversación a las inquietudes de ustedes. Entonces, para un poco enmarcar nuestro coloquio ahora, quisiera presentar, pues, quizá para mí el reto principal de este pasaje en relación a su interpretación establecida. Esto sí que lo he presentado en la grabación, espero que hayan podido escucharla, pero es larga, complicada, y entonces yo quisiera enfatizar esto, por si se ha perdido, ¿no? Algo de lo que yo quería transmitir en la grabación. Y tiene que ver con lo siguiente. ¿Quiénes son los destinatarios de esta porción de la carta? ¿O a quién quiere Pablo que llegue el mensaje de Romanos 9 al 11? Hola, Adriana, bienvenida, hermana. Como habrán visto en los comentarios de Alegre Santa María y Pena, se entiende muchas veces que Pablo tiene que discutir con una idea incorrecta de Israel, supuestamente de los judíos. Y se entiende el pasaje como una corrección, ¿no? Una enseñanza en contra de esa idea. Por ejemplo, supuestamente los judíos creen que Israel es cuestión de biología, de haber pues procedido de Abraham a través de lazos de matrimonio y nacimiento de hijos sin interrupción desde su origen, e Israel se limita a la gente que nace en el pueblo. Yo creo que esto es incorrecto, por varios motivos. Para empezar, el pasaje, como Pablo mismo dice, lo voy a ilustrar en un momento, se dirige a gente de trasfondo gentil. Y la inquietud que Pablo tiene frente a estos destinatarios es la jactancia suya en contra de sus parientes, sobre todo los parientes que menciona al inicio del pasaje, que se han vuelto hostiles a los destinatarios. Y los destinatarios han respondido a esta hostilidad pensando que Dios ha rechazado a estos parientes de Pablo y que hasta ya no se pueden entender como parte del pueblo. Entonces, para mí, a mi entender, Pablo está dirigiendo este argumento a esos destinatarios de trasfondo gentil para insistir
que la familia de Abraham no es así. No es cuestión de si obedece la gente o no. No es cuestión ni siquiera de si la gente, cada persona tiene fe o no. Es cuestión de la promesa de Dios y el propósito misericordioso de Dios, el cual ya ha abrazado a los destinatarios y por lo tanto supone un poco el fundamento de su propia vida. Entonces yo voy a un poco plantear el pasaje de esa manera. Pero el otro criterio que quisiera introducir es esta idea de pueblo de Israel como realidad biológica. Yo no conozco, hermanos y hermanas, ninguna fuente judía o cristiana en la antigüedad que presenta esa idea de Israel. Ni una. En la propia Biblia está clarísimo que Israel es un pueblo que adopta a otras personas. Abraham, pues el padre de todos, es un arameo errante. No es un origen puro. Luego, cuando la gente está saliendo de Egipto, nos dice que hay una multitud de egipcios que se unen a los israelitas, siguiéndolos en el éxodo, escapándose de un contexto político opresivo, y que estos luego se van integrando en el pueblo de Israel. Podríamos hablar luego de Rahab, por ejemplo, mujer de Canaán, de Jericó, que llega a ser una de las madres de David y de Jesús también. Podríamos hablar de Jetro, el suegro de Moisés, que le aconseja durante la peregrinación de su pueblo y que llega a incorporarse, parece ser, de alguna manera en el pueblo. Luego Ruth, de Moab. En fin, la historia de Israel nunca ha sido una historia biológica solamente o algo por el estilo. Entonces Pablo no tiene por qué discutir en contra de una perspectiva así, porque no hay nadie que se la crea. No hay nadie que esté abogando por esa idea de Israel y que luego nosotros tendríamos que entender que Pablo se está oponiendo a ella. Entonces los comentaristas, yo creo que por motivos entendibles comprenden, ¿no?, que tenemos este problema en nuestro mundo actual de creer que ciertos pueblos raciales son mejores que otros, o que ciertos lazos étnicos son mejores que otros, y quieren escuchar a Pablo como una voz en contra de ese racismo o de ese etnocentrismo. Y hombre, hay que combatir el racismo y el etnocentrismo en ese sentido, pero no creo que sea eso lo que Pablo está combatiendo en este pasaje. Vamos a ver, al principio Pablo menciona a los parientes suyos por los que está angustiado, ¿no? Así es como inicia este argumento. Dice que me es grande un dolor y constante angustia mi corazón, pues yo pediría ser yo mismo anatema del Mesías, maldito por mis hermanos que son mis parientes según la carne, quienes son israelitas, de quienes son la herencia como hijos y la gloria y las alianzas y la transmisión de la ley, el servicio de adoración y las promesas, de quienes son los padres y de quienes procede el Mesías según la carne, quien es Dios sobre todos los siglos. Amén. O sea, esto es el impulso de todo el argumento. Pablo está angustiado por estos parientes. Entonces, ¿qué sentido tendría el que Pablo luego pase a decir en el siguiente versículo, pero no pasa nada porque ellos realmente no son israelitas, porque no tienen fe? Y el verdadero Israel tiene fe. O sea, se estaría contradiciendo y toda su angustia sería vacía. Entonces, para mí esa interpretación no convence. Vamos a pasar a la conclusión de este tramo de la carta, Romanos 9 al 11, que es una especie de sección de la carta, y a ver cómo concluye.
dice así, hablando una vez más a destinatarios de trasfondo no judío, mientras según el Evangelio, estos parientes míos son enemigos por ustedes, según la elección son amados por los antepasados, porque irrevocables son los dones y el llamado de Dios. O sea que del inicio al final de esta sección de Romanos, para mí, Pablo está abogando por su familia, no sustituyendo a esa familia por otra supuestamente espiritual. Entonces, a ver si podemos captar este tono retórico, lo que quiere transmitir cuando se dirige justo antes de esta conclusión directamente a los destinatarios. Dice así, versículo 13 de capítulo 11. A ustedes les estoy hablando, a los gentiles, en cuanto soy de hecho apóstol a los gentiles, pues glorifico mi servicio. Si en alguna manera provoco a celos a la carne mía, estos parientes suyos, y salvo a algunos de ellos, porque si su rechazo es reconciliación mundial, ¿cuál es su aceptación sino la vida de entre los muertos? Entonces sigue diciendo, ¿no? Si la primicia de la masa es santa, ¿no? La primicia de este pueblo también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si algunas de las ramas fueron quebradas, como estos parientes míos, y tú, un acebuche silvestre, siendo injertado en ellas y te volviste copartícipe de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, no lo hagas como el que sostiene la raíz, sino de que la raíz te sostiene a ti. O sea, captan aquí la inquietud de Pablo. No está buscando corregir a los judíos. No está diciendo que el pueblo de Dios no es un pueblo de sangre. No está diciendo que sí, todos los gentiles son bienvenidos. Hombre, eso es cierto, pero eso no es el peso de este argumento. Está diciendo a gente gentil, no se jacten en contra de mis parientes porque algunos de ellos son infieles. Pues no. La fidelidad de Dios no depende de la fidelidad de ellos. Y Dios no los suelta porque los ama y punto. ¿Me siguen un poco? Vale. Entonces, con esto, solo decirles que al leer, ¿no?, a los comentaristas me da un poco de rabia. Porque me da la sensación que hay estas cosas bastante claras y explícitas en la carta que pasan olímpicamente por alto. Y digo, pero ¿cómo vamos a perder esto de vista? ¿No? Y luego convierten el discurso de Pablo en algo pues ya conocido, ¿no? Que queremos decir que la fe es importante, que hay que creer en Jesús, que el pueblo de Dios no es un pueblo de sangre, sino un pueblo espiritual, yo qué sé. O sea, estas cosas que solemos repetir, pero que para mí no necesariamente son la enseñanza de ningún pasaje de la Escritura. Son las cosas que repetimos. Entonces, hasta ahí igual podríamos a estas alturas, ¿no?, entrar, si quieren, en esta famosa frase difícil de interpretar. Varios de ustedes han comentado sobre ella. Cuando Pablo, después de expresar su angustia al principio, dice, no es que la palabra de Dios haya marchitado, porque no todos los que proceden de Israel son ellos mismos Israel. O sea, ¿cómo encaja esa frase con todo lo que acabamos de decir? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces podemos desentrañar un poco esta frase si quieren, pero yo quiero dar una pausa porque he lanzado un montón de cosas conflictivas y quizás quieren preguntar o discrepar conmigo. A ver, la puerta está abierta. ¿Quién tiene un comentario, pregunta, inquietud, discrepancia? Profesor, Dime. so, entonces lo que vemos aquí, no todos los que proceden de Israel son ellos mismos Israel. No se habla de un Israel étnico y un Israel espiritual, así es todo Israel. Y como has dicho, como se lee también en la narrativa de la Biblia, es que
Israel siempre ha sido un pueblo de adopción. Entonces, no sé si estoy correcto, pero lo que Pablo quiere reiterar aquí sería que no todos los que proceden de Israel son como biológicamente Israel. Bueno, lo que has dicho al principio, para empezar, muy bien. Yo estoy de acuerdo. Pablo aquí no está hablando de dos Israeles, uno de carne, otro del espíritu, algo por el estilo. Yo entiendo que para Pablo hay un solo Israel. Es en sí una realidad carnal y espiritual. Vamos a ver, ¿qué quiere decir entonces aquí con esta frase, Bernardo? Yo creo que Pablo quiere demostrar cómo es que la palabra de Dios no se ha marchitado, sino que se ha mantenido viva entre sus parientes. Quiere demostrar cómo Dios ha sostenido a la memoria de su pueblo entre sus parientes hasta el día actual, ¿no?, de su escrito. Entonces, ¿quiénes son todos los que proceden de Israel? Como Pablo sigue explicando, podríamos preguntar, ¿quiénes son todos los que proceden de Abraham? Resulta que todos los que proceden de Abraham no son el pueblo prometido. Ismael, ¿no?, que luego es la fuente del pueblo de Midian, ese no es Israel, sino que el hijo Isaac, ¿no?, es la fuente del pueblo de Israel. Luego, no todos los que proceden de Isaac tampoco son ellos mismos Israel, porque procede de Isaac también Edom, ¿no?, Esaú, que es el padre del pueblo de Edom. Y luego lo mismo sigue pasando. No todos los que proceden de Israel siguen siendo Israel a lo largo de las generaciones. Pensemos, por ejemplo, en las 10 tribus del norte: Isaacar, Simeón, eh, Rubén. Zebulón, ¿no?, Dan, Rubén. ¿Se acuerdan, no?, de esas tribus del norte. ¿Qué les pasó, pues? ¿Se acuerdan? O sea, estas tribus se dividieron, 10 de ellas, ¿no?, del Israel del sur, de Judá, bajo el rey Jeroboam, y se convirtieron en un pueblo aparte llamado Israel. Y luego Asiria los invadió, fueron exiliados, ¿no?, una cadena de reyes corruptos. Y luego, a lo largo de 3 o 4 generaciones, fueron casi extinguidos estos. Un remanente pequeño de ellos permaneció, que llegó a llamarse los samaritanos. Entonces, ¿qué pasaron o qué pasó, digamos, a todos los israelitas de la tribu de Isaacar, por ejemplo, que fueron asimilados a un pueblo asirio? Pues dejaron de ser Israel, ¿no? O sea, desviaron, digamos, del pueblo de Israel y se fueron asimilando a lo largo de varias generaciones para que no quedara ninguna memoria de ellos como Israel. Por lo tanto, no todos los que proceden de Israel son ellos mismos Israel. Los que son ellos mismos Israel son los que Dios ha sostenido como la memoria viviente del pueblo a lo largo de las generaciones, entre los cuales se encuentran los parientes de Pablo. De ahí que la palabra de Dios no se ha marchitado, sino que ha mantenido a estos israelitas, parientes suyos, aunque son infieles algunos de ellos, como Israel. ¿Me sigues, Bernardo? Entonces así es como Sí, entiendo. Vale, vale. ¿Querías responder, preguntar? no, nomás es
O es difícil, honestamente, porque como dijiste, como estuviste hablando un poco de los comentaristas, es nomás aprenderlo así de como es, como Pablo lo quiere decir, y no con el esquema mental de eso de un Israel espiritual y uno que es étnico. Ya. Sí, yo Pero creo sí, que gracias. eso es lo que se les ocurre, ¿no? A los comentaristas, que para entender esto hay que dividir a Israel en dos categorías o dos entidades, ¿no? Una versión de Israel responde a estos criterios biológicos, carnales, algo por el estilo, que para entrar en un Israel así habría que nacer de una madre judía o lo que sea. Y luego hay otro Israel supuestamente espiritual que tiene sus propios criterios, ¿no? Y para entrar en un Israel así habría que cumplir con el requisito de la fe, por ejemplo, algo por el estilo. Luego les cuesta, algunos de ustedes, Adriana, por ejemplo, has mencionado esto, Mónica, tú también, en sus aportes buenísimos, que eso pues no encaja con lo que Pablo dice, ¿no? Porque luego pasa a decir, ¿no? Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió de una ocasión de tener relaciones sexuales de Isaac, nuestro padre. O sea, no hay una diferencia biológica, entre Jacob y Esaú. Entonces, por lo visto, la biología no es suficiente. Pero es más, ¿no? Lo que pasa a decir, que me parece que es lo más importante, porque cuando todavía no había nacido, ni había hecho lo bueno o malo, no había creído, ni había dejado de creer, para que el propósito de Dios según la elección siguiera, no por obras, sino por el que llama, le fue dicho que el mayor servirá al menor, como está escrito en el profeta Malaquías: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, la formación del pueblo de Israel a lo largo de sus generaciones no es cuestión de si han creído lo suficiente o si han obedecido. Es cuestión del propósito misericordioso de Dios para Pablo y punto. Entonces, hay que entender, como él pasa a explicar en el resto del argumento, cómo es que actualmente en la generación de Israel que vive, algunos de ellos se han vuelto enemigos de los destinatarios, cómo es que eso de alguna manera refleja el propósito misericordioso de Dios. Y eso es lo que luego Pablo se empeña en explicar a lo largo de Romanos 9 al 11. Pero a lo que voy es que ese segundo Israel espiritual, Bernardo, que supuestamente depende de criterios de fe o obediencia, pues no tiene sentido, porque Pablo aquí descarta precisamente un Israel así. Bueno, gracias, Bernardo. ¿Alguien más quiere? Sí, profe, yo quisiera como ver cómo encajar ahí, o si es que tiene algo que ver, lo que creo que es el mismo Pablo que menciona después, que fuimos adoptados como hijos, ¿sabe? ¿Cómo encajar esa frase o ese versículo junto con esto, ¿no? O si es que tiene algo Sí, que ver, o explica un poquito si puede. sí, para Pablo, en Romanos 4, ¿no? Ya ha intentado demostrar cómo es que nosotros, de entre los gentiles, por así decirlo, somos hijos prometidos de Abraham, ¿no? Gentiles y judíos, ambos hijos de Abraham. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues a través de la fe, sobre todo la fe de Abraham. Entonces sí, como bien has dicho, Pablo sí dice que el incorporarse en la vida de Jesús a través del bautismo es incorporarse en el pueblo prometido de Abraham. Es formar parte de Israel, en ese sentido, como un invitado, una persona adoptada.
Pero lo que él quiere decir aquí es que eso no quiere decir que los que ya han sido miembros de ese pueblo, por su falta de fe o su obediencia, de repente son desheredados o descartados por Dios. Todo lo contrario, Dios los mantiene por su misericordia, ¿no? Y resulta pues un pueblo difícil, ¿no? Un pueblo como vemos en nuestras iglesias, ¿no? Gente fiel y no tan fiel, gente obediente y no tan obediente, ¿no? Y si nosotros estamos viviendo bajo el peso de tener que conformarnos o de llegar a ser un ideal de Israel, en que todos son obedientes y fieles, pues la iglesia es poco divertida, ¿eh? Resulta un ambiente sofocante. Lo que Pablo presenta aquí es una visión de un pueblo sostenido en su diversidad moral, de costumbre, etcétera, por la misericordia de Dios, aun cuando algunos de los hermanos se desvían. Dios no los suelta y nosotros no tendríamos que soltarnos tampoco, ¿no? O sea que se trata de mantener los lazos, el compromiso mutuo, sabiendo que Dios no los da por vencidos, ¿no? Sino que nos llama a solidarizarnos en medio de esa dificultad. Eso podría ser, ¿no?, una manera de entender el propósito pastoral, ¿no?, de la carta para nosotros. No creo que se trate solamente de mantener los lazos con nuestros hermanos judíos, que por cierto no son siempre exactamente iguales que los parientes de Pablo en este momento, de quienes está hablando. O sea que los judíos también han cambiado mucho, ¿no?, a lo largo de las generaciones. Pero también se trata de cómo entendemos la constitución del pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Dios no está constituido de los obedientes o los fieles solamente. Está constituido de los que Dios ha reunido. Profe, yo creo que esto ¿no? de que todos estamos ahí es parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Él no le dijo nada más, porque si le cambió el nombre para que fuera padre de multitudes, no puede ser Isaac nada más. Así que ahí están todos, creo yo, ¿no? Ese es mi... Sí, sí, Siempre lo entendí así desde que conocí la historia de Abraham, pues entendí. Él es padre de mucha gente, de multitudes. Así que sí, para todos, para el mundo que quiera venir. sí. Hasta Pablo ha dicho que su herencia sería todo el cosmos, o sea, toda la creación, no solamente todos los pueblos humanos. Eso en Romanos 4:13. Eh, lo que Pablo parece que quiere decir aquí es que Dios no pretende bendecir a todos los pueblos descartando a una parte de su pueblo por el camino. Todo lo contrario, su fidelidad con su pueblo, pase lo que pase con ellos, es en sí el motivo de nuestra confianza en Él como un Dios fiel. O sea, que qué fidelidad de Dios sería, ¿no? Si Dios, al ver que una parte de su pueblo pues deja de creer o es infiel, los abandona, pues ¿qué confianza tendríamos nosotros? Yo no me fío, ¿eh?, de seguir siendo muy fiel y obediente. Gracias a Dios no depende mi futuro de eso. Bueno, Mike, Sí, estaba preguntándome si esto que estamos hablando del 9:6, ¿verdad? Sería algo como de que Israel no es de la pertenencia de aún de quienes nacen ahí, digamos, o de quienes han sido parte de, porque en el video de introducción vos hablaste de esto, ¿verdad? De cómo deberíamos entender a Israel, ¿verdad? Pero cuando llego ahí, ¿verdad? Cuando llego al 9:6, ajá, porque no todos que proceden de Israel son ellos mismos Israel. Yo lo sentí como un, como una imposibilidad de apropiarse,
Mm, de ese hecho, digamos, ¿verdad? Y como decir, sí, yo soy me explico, o sea, como, mm. de nuevo, como tipo jactancia, pero en la otra gente que Pablo está hablando, ¿verdad? Sí, sí. Hombre, me parece a mí que por lo menos eso es congruente con lo que está diciendo, ¿no? Porque si Israel es como Pablo aquí describe, no es la posesión de nadie, nadie lo controla, ¿no? O sea que este pueblo pues va tomando su forma según la elección de Dios, según Dios va dando forma a su vida y por lo tanto nadie pues podría pues entenderse, ¿no? Como el que tiene autoridad para definir al pueblo. El pueblo no es definible por el ser humano. Ujú. Para mí las frases son paralelas, no sé si lo ves así, Mike. Dice así, ¿no? Porque no todos los que proceden de Israel son ellos mismos Israel, tampoco es que sean simiente todos sus hijos, sino que mediante Isaac te será llamado simiente. O sea que va demostrando cómo es que el pueblo de Dios es el fruto de una elección de algunos y no otros. Y esta elección para Pablo, pues ha abrazado a estos parientes suyos. Ellos son fruto de esa elección, pero se ha entendido muchas veces como si Pablo tuviera que justificar, ¿no? ¿Por qué estos parientes suyos no son Israel? Pero yo Profe, no sé, y estos parientes podrían ser específicos, digamos, como, ¿cómo lo puedo decir? No, no en sentido figurado, digamos, sino como que, porque esto le daría mucho más sentido a la carta, digamos, en el exacto, sentido de que entonces Pablo tiene ¿cómo lo puedo decir? Como una agenda personal, ¿verdad? Por eso le escribió a una iglesia que no ha visitado, por eso es como la urgencia, ¿verdad? Que entonces sí son personas físicas, digamos, esa es sí, una sí, posibilidad. no solamente son personas físicas, sino que, como bien has dicho, hermano, son personas específicamente enemistadas con los destinatarios. Dice al final, ¿no? Que son enemigos de ustedes. Y no todos los judíos, incluso no todos los judíos no cristianos eran enemigos de los destinatarios de esta carta. Entonces parece ser que está hablando de figuras concretas en Roma, ¿no? Figuras judías que no solamente son incómodas, digamos, con este movimiento cristiano, sino que hasta quizás están buscando acabar con él, ¿no? Y por lo tanto suponen una amenaza a los destinatarios. Sin embargo, Pablo dice que hasta eso no justifica el abandono de los lazos de hermandad que nos unen en este pueblo. Sí, Igual no me es tan encanta grave, porque, ¿no? Pero bueno, sí, pero me encanta porque siento que es él poniéndose de modelo de hospitalidad, ¿verdad? También de una u otra manera. no, hasta ha dicho que yo prefiero no salvarme, que me corten Ujú. ya, que me recorten del pueblo antes de abandonar a estos parientes míos. O sea que Pablo no se imagina para él mismo un futuro independiente del de ellos. Ojalá, ¿no? Nosotros tuviéramos ese tipo de compromiso con nuestros hermanos. Ojalá. En cambio, nosotros, ¿qué decimos? Nosotros somos los verdaderos cristianos y aquellos no. Ya no forman parte realmente del pueblo de Dios, no son verdaderos cristianos porque no tienen la doctrina correcta, yo qué sé. Cantidad de cosas, ¿no? Pues precisamente para mí la mentalidad que Pablo busca combatir. Ruth, hermana, te veo la mano. Adelante. No No te te escuchamos, escuchamos. Tata. Ahora sí. No te escuchas, Tata. Ay, perdón, Ahora sí, ahora sí. estaba susurrando porque es que tengo a Lucas Ah, y se vale. durmió, gracias a Dios. Pero sí quería participar, profesor, porque ah, además de que tengo una pregunta respecto a la lectura de
Agamben o Agamben, no sé Y cómo se esa lectura pronuncia. complicadísima, ¿no? Bueno, un poco. Has dicho en Ah, tu aporte que hasta es estresante intentar leer ese capítulo. bueno, sí, fue un poco estresante, pero ya después tuve que releerlo y también ponerlo en audio. Entonces ahí pude más o menos. Pero antes de la pregunta que tengo respecto a esa lectura, hace unos días eh, pudimos ver la película eh, La Revolución de Jesús, Jesus Revolution, que ya está en Netflix. Ujú. Mike, si no la has visto. Y ah, realmente lo que aporta la película me hacía mucha relación con lo que estamos viendo en Romanos, porque usted la ha visto, profesor, es una historia real y me llamó mucho la atención porque es la realidad que estamos viviendo, o sea, lo que usted dice, nosotros somos los que tenemos la verdad y, y de eso se trata, de esa revolución que surgió en un grupo de personas muy diferentes a lo que se está establecido en la iglesia, a lo que acostumbramos nosotros en nuestros ambientes a ver, a las personas que se visten de una forma, que tienen que se canta de una forma, se modela el cristianismo de una forma. Y realmente ah, es como que te dice, oye, es una realidad, se está viviendo eso y yo soy parte de eso. Entonces yo pensaba en mí, yo decía, ay Dios mío, en mi iglesia que yo crecí así es. Entonces, eh, hablaba con mi esposo y decía, es algo con lo que tú vas a tener que lidiar toda tu vida, porque eso está en ti. Y quería compartir eso porque realmente cuando estamos en clase regularmente relacionamos y estamos sumergidos en la lectura y eso. Al menos yo trato de relacionar como todo con eso porque estoy sumergida en eso. Claro. Pero bien, hablando de la lectura de Agamben, sí fue un poquito difícil al inicio, además que las letras están muy pequeñas y yo no puedo, no, mis ojos no están muy buenos a esta edad. Pero sí me llamó mucho la atención cómo ella puede, o él, porque la verdad que no sé. Sí, Giorgio Agamben es un filósofo italiano. Sí, entonces me llamó mucho la atención cómo puede hacer esa relación como tan profunda. Y es lo que yo pude entender, ya usted después me va a guiar o dirigir hacia donde, al entendimiento que usted tiene de la lectura, porque lo que yo pude entender fue cómo cómo él puede relacionar eh, esa esa fe, o sea, cómo puede, ah, lo que yo puedo entender es que más que nada es algo que tiene que estar cerca del corazón, o sea, esa palabra, ¿y qué es lo que quiere decir el escritor verdaderamente cuando habla de que, eh, de la cercanía del corazón, que la fe tiene que ver con la cercanía desde el Ya, corazón? muy bien. Vamos a ver. eh, esto, para seguir un poco el hilo de la conversación hasta ahora, em, aclarar, ¿no? Que lo que dice Agamben en este punto, como dice Ruth, pues me parece que es pertinente a todo el pasaje y todos Romanos, pero yo quisiera un poco enfatizar su relación a esta frase clave de capítulo 10, versículo 9, ¿no? Que todo el que confiesa Señor Jesús y cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos será salvo, ¿no? A ver si lo entendemos un poco en función de eso. Vamos a ver. Lo que Agamben busca aclarar, entre otras cosas en su escrito complicado, es la relación entre la fe
y las obras dentro de la ley. Que la fe y las obras no son principios fundamentalmente opuestos, hay que escoger uno y no el otro, sino que son dimensiones interrelacionadas dentro de la ley. Para él, la fe se refiere al lazo fundamental que constituye al pueblo. La fe es lo que da inicio al pueblo. Y ese pueblo inicia, como Pablo nos cuenta la historia, por la gracia de Dios. Dios elige a Abraham, se revela a Abraham y le promete a Abraham. Y Dios es fiable de tal manera que luego nace la fe de ese encuentro en Abraham. Ese es el lazo, digamos, que subyace, que da vida al pueblo de ese momento en adelante. Ese es su corazón, por así decirlo. Entonces, luego, dentro de esa alianza, de esa relación forjada por la fe, pues se producen ciertos mandamientos dentro de esa ley, ciertas obligaciones, ¿no? Y en esa dimensión de la ley, digamos, se introduce una dinámica condicional. Si tú obedeces, pues te bendeciré, ¿no? Si no obedeces, pues te vienen encima estas maldiciones. Eso es lo que luego vemos en la ley. No hay consecuencias por la injusticia. Sin embargo, debido a esta fuente vital, ¿no?, del lazo de fe del pueblo, esas condiciones no limitan o no controlan el futuro del pueblo. Porque Dios dice, ¿no?, que cuando incumplen la ley, aquí están las medidas necesarias para reparar la relación. Sacrificios, redistribución de bienes, ¿no?, de la economía, etcétera, para reparar los daños. Eso es cómo la ley canaliza la gracia de Dios, aun cuando sus mandamientos o sus obligaciones no se cumplen. Y llega al tal extremo, y esta es la parte que cita Agamben, que en el final de la ley, Deuteronomio, Dios les dice al pueblo a través de Moisés, no van a cumplir, van a abandonar esta ley, esta memoria, pero yo no los voy a abandonar. Yo voy a por ustedes, a donde estén, en el exilio, oprimidos, escondidos. Yo voy a por ustedes y hasta voy a circuncidar los corazones para que me amen del corazón y se amen unos a los otros. Entonces, ahí se está viendo esa fe fundamental dentro de la ley que sigue, haga lo que haga el pueblo. Entonces, esa es la relación, digamos, tensa entre la fe y los mandamientos de la ley. Entonces, en ese momento final de Deuteronomio, Moisés les dice al pueblo, esta palabra de la ley, pues no está lejos. No se imaginen que tienen que cruzar el mar para llegar a obedecer esta ley. Tampoco está en el abismo, como si tuvieran que buscarlo bajo la tierra, en algún lugar inalcanzable. Les estoy poniendo la palabra ya cerca, en la boca, en el corazón. Entonces, la palabra es como la ley es cercana, como refleja la intimidad del compromiso de Dios. Entonces, lo que dice Pablo es que esa palabra de mandamiento de la ley ha crecido, ¿no?, desde entonces hasta ahora, y ahora ha llegado a ser esta palabra
Señor Jesús, ¿no? Es la palabra del Evangelio. Ha llegado a ser esta fe que encontramos en nuestro corazón, que Dios resucitó a este Jesús, Señor, de entre los muertos. Entonces, ¿qué es la palabra? En última instancia, es un don. Es un don que nos transforma, un don que Dios nos ha dado, un don que Dios ha traído cerca. No es un logro que nosotros hemos podido conseguir como si fuera una obra de la que nosotros podríamos jactarnos en contra de los parientes de Pablo que supuestamente no han abrazado esta palabra. Pues no es así. No es una obra que nosotros hemos hecho. Es una palabra que Dios ha depositado en nuestro corazón y en nuestra boca. Entonces, creo que así es como la cercanía de la palabra como un don desarrolla el argumento de Pablo a favor de sus parientes y en contra de la jactancia de los destinatarios. ¿Me han seguido? No sé, en Zoom, ¿sabes? Cuando estamos en el aula de la clase tengo alguna idea de si estamos juntos o no. En Zoom me da la sensación que estoy en el desierto virtual. Sí, yo sí, lo sigo, profesor. Y básicamente a mí me gustó, al final me gustó mucho lo que pude entender de esta lectura, porque me pareció muy apasionada. O sea, yo pienso que tiene que ver mucho eso porque se conecta con el corazón, tiene que ser como esa pasión, ¿sí? ¿Sí entiende? O sea, es Sí, como que tiene que estar relacionada con eso que deseas, que está desde tu corazón. O sea, es la fe lo que te mueve desde lo que está en tu corazón. sí, Entonces, eso fue lo que yo pude entender y al final sí, me gustó mucho sí. y, y es Pero posible. yo creo que Ruth responde esto muy bien a lo que tú estabas diciendo al principio de tu comentario, ¿no? Porque esta palabra que encontramos en la boca y en el corazón no trae consigo un sistema de obligaciones, ¿no? Por eso dice que esta palabra no es el fundamento de una especie de contrato que supuestamente viene con esa palabra. Es una palabra débil en ese sentido, no es una fortaleza, es una palabra sin más. Y el milagro es que es una palabra así, nos transforma, nos cautiva. Pero luego el problema es que se nos presenta la tentación de añadir a esa palabra ciertas obligaciones que supuestamente demuestran si uno ha creído la palabra o no. Pero para Pablo, el milagro de esta palabra es que es un don simple, ¿no? Un don sin secuela en ese sentido. Y por lo tanto, la ley, las palabras de la ley, los mandamientos no se quedan en el margen. Pero ahora para Pablo esos mandamientos han sido, digamos, liberados para que nosotros podamos usarlos para servir el amor de esta palabra que tenemos en nuestro corazón y en nuestra boca. Exacto. La ley no se trata de un sistema de obligaciones que nosotros nos tenemos que imponer para repartir el poder, para decidir quién puede participar y quién no. No es así, ¿no? O sea que, por lo tanto, las dificultades, ¿no? De decidir cómo tenemos que vivir, cuándo vamos a celebrar el Día de la Madre, cuándo vamos a celebrar el sábado, qué vamos a comer, qué no vamos a comer, qué vamos a consumir, qué no, etcétera. Todo eso para Pablo sigue siendo una cuestión viva y abierta para la comunidad y tiene que estudiar la ley, pero tienen que decidir cómo les guía sobre la marcha en una especie de comunicación continua y abierta unos con otros, no recibiendo los mandamientos de la ley como si fueran una medida de la justicia necesaria para disfrutar de la herencia de Abraham. No. Si se busca la justicia así, como han hecho algunos de sus parientes, entonces resulta que no vamos a llegar a esa justicia nunca. Y acabamos tropezándonos, ¿no? Contra la piedra de escándalo, que es Cristo. Porque resulta que la justicia
se nos da solamente como un don inmerecido y no como un logro, según medidas de nuestra justicia. Bueno, Adriana, a ver. Ya. Es que mi pregunta era justamente también en... No, mi amor, afuera. Hágale que estoy en clase. Chao. Mi amor, perdón. Los niños son bienvenidos. Ay, Que pero haga su vea, pregunta, que diga lo que quiera decir. Hola. Madre mía, qué milagro. vaya, 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 en serio. No, no quiero ver. Ya. Que vea, no pasa nada. Que sea bienvenido. La otra es más juiciosa. Esta sí no deja hablar, no deja hacer nada. Mi pregunta iba. Tranquila, cantidad de mis vídeos en clases virtuales anteriores con mis niños como los actores de visita. Ay, caray. No, yo le cierro puertas y encuentren la forma de cómo entrar. Es que son genios, son genios. Anto, ¿me cierras puerta, porfa? Gracias. Ya. Gracias. Mi pregunta era ya, porque en la lectura, bueno, claramente me generó duda un montón de cosas, ya unas que aclaraste, pero una fue justamente este versículo con el que terminamos 9 y 10 de, del capítulo 10. Entonces, em, si bien en las iglesias, no voy a decir todas, pero en mi experiencia muchas y la mayoría, hemos usado este versículo como, como medio, como condición para la salvación. Y practicamos la oración de fe, que es repetir. Entonces, si creo en mi corazón que Jesús es el Señor y confieso con mi boca, soy salvo. Y acostumbramos a hacerlo también arrancando, es decir, el primer día hacemos un llamado a quienes son nuevos y los invitamos, oramos por ellos y los invitamos a hacer esta oración, a repetirlo. Hemos aprendido también estas semanas que la justificación es como lo decías ahora, es un regalo de Dios, es un don de Él y no está atado a ninguna condición, a ninguna obra, a ningún cumplimiento de absolutamente nada. Y la fe también es un don, pero es un don que necesita, como lo veo yo, necesita para ser conscientes de ese don, de haber recibido ese don, seguramente necesitamos la experiencia, el practicarlo. Así que el que venga luego una confesión, pues podría ser natural. Entonces, claramente esa práctica, el primer día en que uno va a una iglesia, pues no tiene ningún fruto, ningún resultado, pareciera. Y ella habla, perdón, el autor, él Sí. habla de, y lo entendí de esa manera, pero puede ser que esté supremamente, supremamente equivocada porque hice la lectura rápida y lamentablemente no pude, y no estoy segura si al hacerla 2 o 3 veces hubiera entendido, pero más o menos lo que cogí allá por encima es como ella habla de que esa cercanía que Pablo usa del corazón y la boca, pues no es como al azar. Ella habla de esa cercanía como, yo anoté incluso porque me pareció interesante, ella decía como la experiencia de la palabra de la fe, la experiencia de la justificación y y operadora de la salvación. Entonces, me pareciera que ella dice que es necesario como, perdón que siempre cambio Tranquila, género, pero tranquila. em, que hablara como que es necesaria una acción, es necesaria una confesión, no solo creer, sino confesarlo. Entonces, como decías ahora, no es un contrato que debamos cumplir ciertas cosas y hay una letra pequeña después de esa confesión que debemos cumplir y quizás lo hemos vendido de esa manera, em, lo hemos predicado de esa manera, pero resulta que a mí me da la impresión como si sí tuviera que haber una condición de la fe, o sea, de haber recibido ese don, pero de haber
sido conscientes también de haberlo recibido. Entonces la pregunta a lo que me lleva la idea es, ¿qué pasa con aquellos? O sea, la justificación entonces no depende de nosotros, no depende de obras, ni cumplimiento, ni obediencia, pero ¿qué pasa con aquellos que han decidido, no que no hayan escuchado el Evangelio, porque creo en la misericordia de Dios, pero ¿qué pasa con aquellos que han decidido no creer? O que creyeron, no sé si es posible dejar de creer. Siento que en el fondo no, siento que quizás en el orgullo o heridas, podemos decir de afuera, no, decido no creer más, pero una vez que siento que el corazón ha experimentado al Señor, es imposible renunciar, pero ¿hay alguna manera? O sea, ¿qué pasa con aquellos que, si es que ocurre, dejan de creer? Sí, creo que la mejor forma quizás de responder, Adriana, es empezar con el término clave de la salvación, ¿no? O sea, que en qué consiste la salvación de la que Pablo está hablando. Muchas veces para nosotros se refiere a cierta condición, ¿no?, de la persona, independientemente de los demás. Pero no creo que la salvación sea eso, ¿eh? En Romanos o en el Nuevo Testamento. La salvación se refiere a cierta calidad liberadora de vida, unos con otros, que la Iglesia está atestiguando a través de su manera de ser, ¿no? Está señalando esa calidad de vida, de salvación, de liberación, que están experimentando unos con otros por el poder del nombre de Jesús. Entonces, cuando una persona confiesa Señor Jesús, no está mencionando solamente una figura de la historia, ¿no?, sino la memoria viviente, evidente en esa comunidad, ¿no? Y entonces, creo que como bien has dicho, ¿no?, la salvación en ese sentido depende de la participación de esa vida compartida unos con otros. Y para Pablo, por ejemplo, él dice, ¿no?, al principio del capítulo 10, ¿no? Dice, hermanas y hermanos, el deseo de mi corazón y la oración a Dios por ellos, sus parientes en cuestión, es por salvación. O sea, no están viviendo la salvación, ¿no? Porque no están participando de esta calidad liberadora de vida, ¿no?, unos con otros. Y por lo tanto, Pablo tiene que seguir orando por la salvación de ellos. No por ello han dejado de ser Israel. No por ello han dejado de ser pueblo de Dios o pueblo elegido. No, no, no. Entonces, yo diría que si es que en nuestras iglesias estamos experimentando la salvación, y no digo que sí, ¿eh? Y si algunos, ¿no?, digamos que dejan de querer participar de eso y se van alejando de la comunidad, para mí no están disfrutando de la salvación. En ese sentido, ¿no? Porque no están participando de esa vida transformadora unos con otros. Creo que es importante, ¿no?, lo que dice Agamben sobre el don, como has dicho, ¿no? Que la idea aquí no es que, oye, esto es lo que tú tienes que hacer para ser salvo. Para mí lo que viene a decir es esto es lo que nos ha pasado a nosotros para que estemos experimentando la salvación. Esto es lo que estamos viviendo, así es como ha ocurrido, ¿no? Hemos encontrado esta palabra en nuestra boca y esta convicción en nuestro corazón. Entonces, no se trata de elaborar, ¿no?, un sistema de condiciones que hay que cumplir, la condición, por ejemplo, de la fe, sino de decir, de identificar cómo es que la salvación tiene lugar, cómo es que las personas se van incorporando en esta realidad salvadora.
Entonces, no sé, yo no estoy en contra de que la gente diga algo así en el bautismo o en una oración, ¿no? O sea, ¿por qué no? Está bien. Pero sería mejor, me parece, si estuvieran pues diciendo esa oración, diciendo Señor Jesús, como forma de incorporarse en esta comunidad, ¿no? Y de reconocer que algo les ha ocurrido, que sienten el deseo, ¿no? De unirse a esta comunidad rara que adora a un hombre crucificado, ¿no? Pero yo creo que la fe, si somos sinceros, de una gran parte de nuestras iglesias no es muy fuerte, no es muy interesante, porque el Jesús que encarnamos no es muy interesante. No es un Jesús realmente crucificado, porque podía haber muerto siendo atropellado por un carro romano, ¿no? O sea que supuestamente el valor de su vida es que fue matado como sacrificio y punto. El hecho de que tuviera que oponerse a la injusticia de las autoridades de su época, de solidarizarse con los débiles y todo esto que luego condujo a su ejecución pública y vergonzosa, pues eso como que no entra, ¿no? En la espiritualidad. Entonces, ¿qué es lo que está creyendo la gente cuando dice Señor Jesús? ¿No? Pero entonces no es el problema de ellos, es el problema del testimonio de la iglesia. Bueno, entonces la clave, ¿no?, de mi respuesta, si lo puedo resumir, es la idea de la salvación, ¿no? Que la salvación se tiene que entender no solamente como una experiencia individual, sino de la participación de las personas en una vida compartida de cierta calidad, liberadora. Por eso que el bautismo, ¿no?, para Pablo es la forma de participar de la vida de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo. Es una entrada en la comunidad de fe. Bueno, ¿querías responder? ¿Qué piensas? Sí, ¿Yo? sí, claro. No, 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 no. No me pensé hacia dónde nos ibas a llevar, pero me gusta también más el llamado que haces a que, claro, esa decisión de no creer, apartarse, lo que sea, pues no es individual. Es una decisión que viene, que es, no sé si fruto o corre, o el resultado de una vida en Sí, sí, comunidad que no refleja, que no inspira, que no hace diferencia. Así que, sí, sí, muy bien. No sé, igual a veces me parece a mí que los llamados sobran, ¿sabes? Que si estamos haciendo bien como discípulos de Jesús, nuestra vida en sí es un llamado, mm, ¿no? Es una especie de invitación abierta y continua. Oye, ¿quieres comer con nosotros? Estamos comiendo así. ¿No? Y a veces me da la sensación, ¿no?, que los ritos que elaboramos de llamado casi es una forma de como agarrar algo que realmente no conseguimos hacer sin formalizar algo, ¿no? Como realmente nuestra comunidad no, 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 no sé, no transmite una invitación bastante poderosa, pues buscamos momentos, ¿no?, para formalizar la invitación. Igual otra analogía antes de que pasemos a Jazmín, no sé cómo han sido las ceremonias de boda de todos ustedes y sé que algunos de nosotros no nos hemos casado y eso también es una bendición, pero eso lo digo como hombre casado. Eh, Vamos a ver, en las ceremonias de boda de ustedes, ¿no? Me imagino que hubo un momento en que dijeron, ¿no?, tú y tu pareja ciertas palabras unos a otros, ¿no? Palabras de promesa, de compromiso, ¿no? Los votos. Los votos, sí, exactamente. Ujú. Y los votos para mí son
palabras de juramento como la palabra de fe aquí. Entonces, piensa en esa boda. Es que tú estabas pensando, yo tengo que cumplir con esta condición de decir estas palabras como para entrar en relación con este amor. No, vamos a ver, o sea, que esa palabra te fluye porque estás enamorado, ¿no? de esta persona, quieres dedicar tu vida a crecer juntos como pareja y es una palabra simple, o sea, que qué poder tiene, pero de alguna manera expresa todo el compromiso de nuestra vida, ¿no? Así es para mí la confesión de fe. Señor Jesús, me caso contigo, ¿no? Entonces, no es a ver si cumplo con la condición impuesta por la comunidad para entrar. No. Estoy conociendo a este hombre, ¿no? A través de esta comunidad y me caso con él. Es así, ¿no? Y no sé. No sé si se acuerdan de Agamben cuando dice que es una diferencia, ¿no? El decir que el cielo es azul o el sol es caluroso como descripción, eso es diferente de sentir el calor del sol. Y las palabras de fe son esas palabras de don, de maravilla, ¿no? Que surgen de un encuentro. No es una fórmula. Qué pena, ¿no? Imaginémonos, ¿no? Nuestras bodas. Bueno, esta es la fórmula que hay que decir a estas alturas de la ceremonia para que se formalice la relación. Madre mía, qué follón. Jazmín, hermana, adelante. Hola, pues creo que voy a cambiar un poco la conversación, disculpe, Muy bien. Casi de mejor, otra seguro. dirección. ¿Por qué no? Am, Creo que nomás para mí, cuando estaba leyendo al capítulo 9, también estaba leyendo de la Biblia en inglés y en el 9:3 nomás noté una diferencia, y quería nomás entender un poco más porque lo que entendí es que Pablo está hablando de Israel, pero él dice que se quisiera cortar como de la gente de Cristo. No sé, la verdad que esa parte como que me confundí mucho. Sí, sí, no, Sí, muy bien. Y sé que lo has mencionado también en tu aporte, ¿no? Y mi sí, traducción aquí al español también es un poco diferente, ¿no? De las traducciones estándares. Vamos a ver. sí, Yo creo que Pablo está diciendo algo imposible, ¿no? O sea, que está expresando un sentimiento extremo, ¿no? Una angustia al máximo. Ojalá yo pudiera ser eliminado de mi pueblo, ¿no? Antes que abandonar a este pueblo como mi pueblo o, eh, digamos, vamos a ver, anatema no es un término para ser como una parte del pueblo eliminada de la vida intergeneracional del pueblo. Entonces, no sé si se acuerdan de este lenguaje en el Antiguo Testamento de ser recortado, en inglés cut off, y es lo que ocurre a una familia, un clan, ¿no? Que se está desviando de la vida de la alianza, que igual se están dejando llevar, ¿no? Por la influencia de otros pueblos, ¿no? Algo por el estilo. Y entonces el pueblo recorta el futuro de esa familia del resto del pueblo y dejan de heredar tierra, ¿no? Dejan de poder casarse los miembros de ese pueblo con los miembros de Israel. Es una manera en que una parte del pueblo puede ser recortada. Entonces Pablo está invocando, digamos, la peor posibilidad para él mismo.
Pero el propósito de eso para mí es expresar la prioridad absoluta para él de seguir abogando por su pueblo. Que en ningún momento está dispuesto a buscar su propia vida sin contar con su pueblo. Creo que esa es la idea, ¿no? De la expresión. No sé si tenemos algo equivalente en español. Pero bueno, se capta la idea. Jazmín, ¿sigues lo que digo? Sí, gracias. Sí, nomás creo que es porque sí veo que lo que dice usted, que es como una emoción intensa, sí lo puedo como sentir cuando lo leo, pero yo nomás me estaba preguntando por qué él se quisiera como cortar de su raza o de su pueblo. Esa parte nomás no entendí, pero sí me ayudó usted, gracias. Una expresión de angustia, ¿no? Sí. Ujú, ujú, De decir, antes de dejar a mi familia me mato. mm, Que no, que ni me puedo imaginar mi vida ujú. sin contar con ellos. Y esto igual lo podemos entender también como un contraste con algo de la mentalidad entre los destinatarios que he leído al principio, ¿no? Algunos creen que estas ramas de Israel han sido recortadas, eliminadas, ya no forman parte del pueblo. Es más, nosotros somos las ramas que Dios ahora ha injertado en ese lugar para sustituir a las ramas anteriores. Y Pablo, pues que me recorten a mí, ¿no? Antes de recortar las ramas de mi pueblo. Pero bueno, como estaba diciendo Mike, me parece también una expresión de solidaridad, diría, cristológica. O sea, es una mentalidad de ser uno mismo, miembro irrevocable, ¿no? De una comunidad. Y que me niego a buscar mi futuro sin esa comunidad, porque no sé quién sería. Esa comunidad soy yo. Una forma, creo, de entender la vida de uno de esa manera. Y es lo que vemos en el Señor Jesús, ¿no? Que, como nos ha dicho en Romanos 5, cuando nosotros éramos enemigos de Dios, cuando éramos pecadores, Dios demostró su amor por nosotros, o Jesús, cuando murió por nosotros en esa condición. Entonces él dijo, yo quiero morir por esta gente. Dice Pablo, no, hasta una buena persona igual se atreve, ¿no? A morir por un amigo. Pero el amor extremo de Dios, ¿no? Revelado en Jesús es cuando Jesús murió por nosotros como sus enemigos. Entonces Pablo demuestra algo parecido, ¿no? Al decir que me niego a imaginar mi futuro sin esta comunidad, igual que había hecho Jesús, ¿no? Me niego a imaginar mi futuro sin estos enemigos. Igual esto también nos ayuda a entender cómo es que Pablo abriga una esperanza de la salvación de todo su pueblo. Porque dice que si el amor de Dios es así, si su misericordia es tal que hasta muere su hijo por sus enemigos, o sea, ¿quién contra él? No hay nada que nos pueda separar de él, y todos los que lo han rechazado, pues Dios rechaza su rechazo. Pues no. Sigue buscándolos de todas maneras hasta que los encuentra todos. Mike, tenías la mano levantada, y Mónica, no sé si querías comentar, o Josué, ¿querías añadir algo, Mike? Sí, yo tenía un par de cosas, pero podría quedar de último si los demás quieren participar para no acaparar el espacio. Jamás, Mike, no te atreverías. Mónica, Josué.
Igual están en el baño. Ahí está Josué. Sí, Hola, no, para hermano. mí todo claro, profe. Estaba tratando de escuchar todo. ¿Tú querías añadir algo, alguna inquietud? No. Para mí ha sido claro el aporte que he escuchado de todos, profe. Vale. Yo quiero volver a este tema de la realidad según la carne, si hay tiempo. Se me está ocurriendo ahora que igual esto se ha quedado en el aire. Pero bueno, Mike, adelante, hermano. Ok, precisamente esto que estás diciendo último, creo que deja entrever un poco como el concepto de salvación que tenía Pablo, ¿verdad? Que creo que es muy diferente a lo que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? Este, entonces tenía dos preguntas en ese sentido, digamos. Este, Creo que estamos claros que el bautismo no es una especie como de ritual salvífico, ¿verdad? En el sentido de la salvación del alma, ¿verdad? Y como, bueno, o eso pienso yo, No sé, ¿verdad? para mí Ah, está bien decir que sí, pero depende de lo que queremos decir por eso, ajá, ajá. ¿sabes? Por eso me refería como a la salvación del alma específicamente, ¿verdad? Sí, como Porque, si porque no, fuese una entidad independiente, ¿no? Eso sí. ajá, porque no estoy seguro si realmente, es más, mi pregunta es, ¿qué con ese tema? Porque si Pablo no está hablando de eso y cuando estudiamos Mateo hace un tiempo, parece que Jesús tampoco está hablando de eso. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? Ay, ay, Este, ay. ¿Verdad? Y lo otro es si el bautismo tal cual, ¿verdad? O sea, pensando en que el cristianismo en este tiempo ni siquiera es considerada como o sea, se considera como una especie de superstición, ¿verdad? En ese tiempo. Sí. Si igual, tal vez, y recordando un poquito del lenguaje político y demás, y de que en las cartas de Pablo hay algo de esto, si el bautismo también es como una manera de proteger, digamos, o de blindar este movimiento en algún sentido, de que las personas tengan que hacer una declaración pública. Entonces, no sé si esa declaración pública, digamos, tal vez es porque así lo veo yo ahora, ¿verdad? Y porque estoy muy de acuerdo, digamos, de hecho los bautismos es de lo que más a mí me gusta en la iglesia, porque siento que es el momento en el que la gente tiene un espacio para expresar eh, su amor a Dios, ¿verdad? Y cada vez que la gente habla, porque la gente, o por lo menos en nuestra iglesia, no se planea, digamos, no es algo que la gente, algunos sí, muy pocos, pero que llevan escrito o algo así, sino es como el corazón expresando, ¿verdad? La verdad es que eso me mueve mucho, Mm. pero también me hizo pensar si recordando lo del lenguaje político, tal vez el bautismo inclusive tenía una especie de doble propósito, ¿o no? ¿Verdad? O si eso tiene algún sentido. Sí, hombre, a mí parecen los ritos como tú los describes, ¿no? De que la gente da cierto testimonio al bautizarse, precioso, ¿no? Está muy bien. Em, Aunque yo también estoy abierto al bautismo infantil, pero bueno, de adultos, de niños, de lo que sea, y que exprese la persona lo que quiera o que expresen los padres, ¿no? Me parece muy bien. La clave, como has dicho, para mí, Mike, es que para ponerle un significado explícitamente político, podríamos decir que el bautismo es el rito por el cual una persona o una familia se está incorporando en una comunidad política. Una analogía no serían los ritos de ciudadanía de los estados-nación modernos, en que pasando por un proceso de inmigración, igual uno pues llega a declarar cierto compromiso, ¿no? Con esta comunidad nacional y recibe su ciudadanía. Pues una analogía un poco pocha, pero bueno, es algo parecido, ¿no? Porque estamos hablando de
un rito por el cual las personas o las familias se incorporan en un movimiento identificable. Pablo algo que da a entender, ¿no? Es que el lazo de esta comunidad, lo que une una persona a la otra, lo que une a los miembros de la comunidad es la palabra, ¿no? Tienen la palabra, Señor Jesús, somos su confesión en común. Igual lo dicen en el bautismo, pero igual forma parte de sus oraciones cada vez que se congregan, ¿no? Y esta es la palabra que se sigue expresando en su forma de ser, en su vida en común. Bueno, referente al alma, hablamos de eso para mojarme un poco más. Sí, por favor. Yo personalmente no estoy en contra de cierta doctrina tradicional, digamos, del alma. No creo tampoco que sea una imposición en la cultura judía por parte de la filosofía helenística o algo por el estilo, no. Se encuentran, por ejemplo, la convicción sobre el alma humana entre los rabinos judíos. A grandes rasgos, diría Mike que el alma pretende de alguna manera identificar la extensión de la persona más allá de su cuerpo. No una esencia aparte, sino que la forma en que la persona de alguna manera excede su cuerpo carnal. Es decir, que la persona existe no solamente como un cuerpo identificable, sino también como una memoria, ¿no? Hasta después de que muere, como una influencia en los demás. Esa es la vida de la persona, que es el cuerpo, pero más que el cuerpo. Para Pablo, sería impensable entender la esperanza cristiana sin la resurrección de Jesús. Y una de las maneras en que entendemos a la luz del Nuevo Testamento el alma es la forma en que la persona, ¿no?, sigue siendo una existencia real y viva, aunque su cuerpo muere, hasta que la persona es resucitada. Entonces, el alma constituye cierta continuidad a lo largo de la transformación de su cuerpo, su vejez, ¿no? Todo lo que ocurre en su vida y luego la resucitación, la resurrección de esa vida. Entonces, para mí es importante mantener nuestra idea del alma en relación a la generación viva en la tierra. No pensar en el alma como ausente de la humanidad viva en una especie de departamento separado, ¿no? Porque para mí la visión de la creación en la escritura es una unión entre el cielo y la tierra, una relación continua. Y por eso el alma de la persona sigue con vida, con memoria, entre la humanidad que sigue viva en la tierra. Y nosotros estamos notando la presencia de esas almas, ¿no?, cuando decimos nombres como Abraham, Isaac, Jacob. Esta es gente muerta. Sin embargo, su nombre, su memoria, su presencia de alguna manera nos ha abrazado a nosotros y estamos diciendo sus nombres con nuestra boca. Entonces, lo que yo sí que quisiera evitar es un dualismo de lugar, pero estoy abierto a cierto dualismo antropológico, ¿no? El cuerpo y el alma. Siempre recordando que son
finalmente inseparables. El alma es la memoria del cuerpo y la esperanza de su resurrección. Me da pena, ¿no? En los funerales, cuando la gente dice, pues Pedro ya está en casa, ha llegado a su destino. Yo digo que no. Pedro todavía está peregrinando, ¿no? Y no ha finalizado su trayecto hasta que el Señor lo resucita y lo reúne con sus seres queridos en la tierra. Ese es su destino. Por eso es importante la Biblia donde la gente es enterrada, ¿no? Donde les da a las personas su sepultura. Hoy día, pues imaginémonos, ¿no? Nos quemamos el cuerpo como si no pintara nada. Eso en la tradición judía es una maldición, ¿no? Y la tradición católica me parece que es un pecado mortal, quemar el cuerpo. Pero los protestantes vamos quemando los cuerpos como si nada. Y luego nos preguntamos por qué nuestros cuerpos no están muy sanos. O por qué somos un desastre ecológico. Bueno, ¿alguien más? Comentario, inquietud final. Concluimos. Muy Bueno, interesante, profe, la clase. Sobre todo la última parte me ha hecho pensar en todo lo que he escuchado en los velorios, como le dicen en mi pueblo. sí. Y velorios cristianos, o sea, no velorios, sino, No, sino por ejemplo, a celebración de vida de nuestros hermanos que han partido, pero realmente es mucho lo que uno escucha y ahora que lo escucha usted, me viene a la memoria ya, anécdotas que realmente ya. son Yo para también. ponerlo sobre la mesa, profesor, y pensar realmente, ¿es esto lo que dice la Biblia? Oh, Eso tenemos que preguntarlo una y otra vez, ¿eh? ¿Es eso lo que dice la Biblia realmente? Eh, ya, no sé. Podemos hablar más, de este tema porque no quiero ser irresponsable con unas ideas igual un poco raras. Pero bueno, a mí me parece que en los funerales es muy importante llorar y no hacer como que no pasa nada y celebrar la vida como si nada. No, no, hay que llorar lo que se ha perdido. Bueno, familia, que tengan una buena semana. Estamos en contacto. Les ruego, por favor, que escuchen mi exposición grabada de Romanos 11, porque como se puede imaginar va a presentar una perspectiva un poco diferente de la de los comentaristas y no hay que aceptar mi interpretación, puede estar muy equivocada, pero por lo menos quiero que se escuchen pues diferentes posibilidades de las que se presentan en los comentarios. Un abrazo y bendiciones. Igual, igual, buenas noches. Gracias.